Claire fue abandonada en la alcaldía por el hombre que prometió amarla, dejándola vestida de novia y rota por dentro. Él desapareció sin una palabra, como si su promesa no valiera más que el vestido arrugado en su regazo. Pero el destino tenía otros planes. George, un viudo silencioso con su propio vacío, la vio cuando nadie más lo hizo, y solo escuchen cómo una mañana gris en una estación cambió dos vidas para siempre. Porque esta historia no termina en el abandono, sino en un giro que hace justicia al alma. George McElroy llevaba 2 años siendo poco más que una sombra con nombre. Desde fuera seguía siendo un hombre, respiraba, caminaba, abría puertas, subía al tren. Pero por dentro, todo en él había quedado suspendido en el mismo instante en que su esposa, Anne, dejó de tomarle la mano para siempre. Ella fue su única compañera durante 38 años. Se conocieron en un baile escolar. Se casaron jóvenes sin nada más que una promesa entre los labios. Juntos criaron a 2 hijas, construyeron una casa modesta, compartieron las mismas cenas de lunes, los mismos domingos lentos, los mismos silencios cómodos. Cuando Anne enfermó, George no se separó de ella ni un solo día. La cuidó como si pudiera protegerla del destino con solo estar a su lado. Pero el destino no pidió permiso. Tras su partida, George no supo qué hacer con tanto silencio. Con el cepillo de dientes que nadie usaba, con las sábanas frías solo por un lado, con los cumpleaños que dejaron de celebrarse. Había días en los que no pronunciaba ni una sola palabra. Su voz, si aún vivía, estaba enterrada bajo capas de duelo calado. 6 días a la semana, George tomaba el tren suburbano desde una estación secundaria al norte de Seattle. No tenía destino. No trabajaba. No visitaba a nadie. Subía al vagón simplemente para recordar que todavía estaba en el mundo. Observaba a los demás. Jóvenes con auriculares, oficinistas medio dormidos, madres con mochilas de unicornio, todos ellos yendo a algún lugar. Él, en cambio, viajaba para evitar quedarse quieto en casa, donde los recuerdos eran demasiado ruidosos. Llevaba siempre la misma chaqueta militar color oliva, de aquellas que entregaban en los años 80 a los reservistas. No era elegante, pero tenía bolsillos donde guardar los dedos fríos y la memoria tibia. Sus zapatos, gastados pero limpios, hablaban de un hombre que aún creía en el orden, aunque no en el futuro. Su aspecto no pasaba desapercibido, pero tampoco invitaba al diálogo. Su barba crecida, el cabello peinado con descuido, y los ojos. Oh, esos ojos. No estaban vacíos, como muchos pensaban. Estaban llenos de cosas que nadie se detenía a preguntar. A veces las personas cambiaban de asiento cuando él se sentaba cerca, no por miedo, no por desagrado, por incomodidad, porque George encarnaba algo que todos preferimos olvidar, que la soledad puede tocar a cualquiera, y que un día, sin aviso, uno puede quedarse sin propósito. Y así transcurrían sus días, con café templado en un termo azul rayado, con un cuaderno donde dibujaba figuras sin sentido, con un silencio que no molestaba a nadie, excepto a él mismo. Aquel martes comenzó igual que tantos otros. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, como si el propio cielo estuviera cansado de llover. Los charcos reflejaban el gris sin matices del asfalto. En la estación el viento se colaba entre los abrigos y hacía temblar los anuncios de papel húmedo. George llegó a la misma hora de siempre. Saludó con una leve inclinación de cabeza al operario que nunca le respondía. Caminó hasta su banco habitual, sin prisa, con ese andar de quien ya no tiene nada que perseguir. Pero su banco ya no estaba vacío. Sentada allí, con los tobillos cruzados y un vestido blanco en el regazo, había una mujer, no joven, no típica, no esperada. Llevaba maquillaje corrido, un peinado deshecho, y una expresión imposible de describir en palabras simples. Parecía una estatua olvidada en medio del ruido de la estación. Ella no lo miró. George sí. Fue entonces cuando, por primera vez en muchos meses, su corazón dio un latido distinto. No más fuerte, no más rápido. Simplemente, distinto. Él no sabía quién era esa mujer, ni qué hacía sola en una estación en plena mañana lluviosa. Pero algo muy profundo dentro de él, comprendió que no estaba allí por casualidad. Ese día no prometía ser diferente. Y sin embargo, lo fue. Fue el día en que la vida, después de mucho tiempo, volvió a parpadear. El banco que siempre había sido refugio de George, ese rincón tranquilo donde pasaba desapercibido, hoy ya no le pertenecía. Sentada allí con una presencia tan desconectada del lugar como un piano en medio de una tormenta,
Había una mujer, rubia, de unos 50 y tantos. Su cabello, claramente arreglado con esmero horas atrás, caía ahora en mechones vencidos por la humedad. Levaba rímel corrido bajo los ojos, pero no por llanto reciente. Era más bien el rastro seco de lágrimas pasadas, quizás de una larga espera, quizás de una última decepción. En su regazo descansaba un vestido de novia blanco, arrugado, con los bordes ligeramente manchados por el suelo húmedo de la estación. No lo sostenía como algo sagrado, sino como se carga un peso que una vez fue ilusión. A un lado, su maleta abierta mostraba un caos íntimo, medias enroladas, una agenda rota, una caja sin tapa con lo que parecía ser un anillo. Los zapatos que llevaban no hacían juego. Uno era de tacón fino, el otro una bailarina dorada, como si se hubiera vestido deprisa, o como si ya no importara el equilibrio. Y sin embargo, a pesar del absurdo de su aspecto, había algo en ella que no se quebraba. Algo noble, algo entero. Claire Peterson, 58 años, abandonada esa misma mañana, justo antes de entrar a la alcaldía donde debía casarse. Él, un empresario de voz seductora y promesas firmadas con cenas caras, desapareció sin previo aviso, sin una nota, sin una excusa, sin dignidad. No había testigos porque todos los invitados habían sido suyos de él. Claire no había querido fiesta, solo un sí sencillo. No tuvo a quien explicar nada. Salió caminando en silencio, llegó a la estación sin destino, y se sentó, no para esperar un tren, sino para no caerse. No lloraba, no temblaba, solo respiraba despacio, como si le costara mantener el cuerpo unido al alma. Había algo en su quietud que gritaba, pero no hacía ruido. Su dolor era del tipo que se reconoce solo si uno ya lo ha vivido. George la observó desde unos metros, no con morbo, no con compasión barata, con una suerte de reconocimiento, como si el universo le hubiera puesto un espejo en forma de mujer. Y entonces, sin pensarlo demasiado, porque a veces lo más humano ocurre sin lógica, caminó hacia ella, se detuvo a su lado, no se presentó, no preguntó qué hacía vestida de novia a las 9 de la mañana en una estación vacía. Le tendió el billete que tenía en la mano, doblado en la mitad como una pequeña bandera blanca. El tren sale en 5 minutos. Dijo con voz baja, casi temerosa de romper el hechizo. Y yo ya no tengo a quién ir a ver. ¿Te gustaría venir? Claire lo miró, al principio con ese reflejo automático con que se mira a un desconocido. Pero algo en su rostro, tal vez en la forma en que evitaba la lastima, la hizo detenerse. Sus ojos, agotados y brillantes, se cruzaron con los suyos. Y en ese cruce, sin palabras, hubo un acuerdo. Ninguno de los dos merecía estar solo esa mañana. Ella asintió sin sonreír. Se puso de pie con calma, recogió el vestido con ambas manos como si fuera una bufanda, y caminó junto a él hasta el tren. No intercambiaron nombres, ni historias, ni promesas. Se sentaron uno frente al otro. Afuera el mundo seguía girando con su lluvia persistente. Adentro el vagón temblaba con suavidad, como si supiera que estaba transportando a dos almas heridas. No dijeron mucho, y no hizo falta. A veces el primer paso hacia la sanación no es una conversación profunda. A veces es simplemente tener a alguien que se siente contigo en el mismo silencio. El tren avanzaba despacio, como si supiera que llevaba a bordo algo más que pasajeros. Entre el vaivén de las vías y el rumor lejano de la lluvia, George y Claire compartían un espacio que no pedía explicaciones. Al principio hablaron de cosas simples, como si temieran tocar lo que dolía, pero los temas banales no duran mucho entre dos personas rotas de forma parecida. George le habló de Anne, de las cartas que todavía escribía sin remitente, de las noches en las que dormía con la radio encendida solo para no oír el silencio. Claire lo escuchó con los ojos bajos, sin interrumpir, como si cada palabra limpiara un poco la sombra que llevaba dentro. Luego fue él a quien habló, de sus 3 intentos de amor formal, de hombres que prometían cuidarse y luego huían, como si ella fuera demasiado real. Confesó que más de una vez pensó que su presencia espantaba a quienes no sabían mirar más allá de la superficie. George, tras unos segundos de silencio, dijo algo que no había planeado. Nunca he sentido esto con una desconocida. Me haces sentir necesario. Claire sonrió, y por primera vez esa mañana, su sonrisa no tenía dolor detrás, no por las palabras en sí, sino por lo que despertaban en ella. Al lado de George, no se sentía rechazada, ni frágil, ni juzgada. Era solo una mujer que, después de mucho tiempo, se sentía vista. Cuando el tren llegó a Portland, George se levantó y extendió su mano.
¿Y si simplemente lo hackeamos? Pregunto con una calma que no necesitaba argumento. Entraron a la oficina civil como dos personas que no se debían nada al pasado. Firmaron los papeles sin testigos, sin anillos ni discursos. El oficinista los miró como si no entendiera nada. Y al mismo tiempo, como si no pudiera dejar de admirarlos. Cuando volvieron al tren, tomados de la mano, los pocos pasajeros que aún quedaban rompieron en aplausos espontáneos. Era absurdo, sí, pero hermoso. Clara lo resumió con una frase que parecía un suspiro. No me rescato, me vio, y eso en su mundo lo cambiaba todo.